Buenas, buenas. Mi nombre es José Navas, estudiante de la Universidad Arturo Michelena de Ingeniería Electrónica, mención mecatrónica. Y junto a mi compañero Richard Cabrera estaremos hablando sobre lo que son los elementos de medición usados en la instrumentación industrial. En este caso hablaremos de lo que es los medidores de flujo y los medidores de nivel. Hablaremos un poco de sus características, cómo funciona y bueno, vamos a ir entonces explicando los medidores de flujo, que no son más que instrumentos que monitorean, miden o registran una tasa de flujo, de volumen o de masa. También puede ser de gas o de un líquido. Permiten tener acceso y control a estos datos de flujo precisos. También son oportunos y fiables y es esencial para la calidad del producto. Una mayor seguridad de estas operaciones de control de costos y el cumplimiento de las normas viene dada por los medidores de flujo. Dichos medidores pueden ser conocidos también como contadores de flujo, indicadores de flujo, medidores de líquidos, sensores de tasa de flujo, como otros nombres que también tiene, o otros usos que se les da. Estos medidores aportan un control o monitoreo preciso de lo que pasa por un caño o una tubería. Puede ser agua, aire, vapor, aceite, gases y otros líquidos, que es básicamente lo que hace el medidor de flujo. Eh, Se utiliza para medir cantidad de aire, flujo de agua, líquido, gas, que pasa por una tubería, un caño. En la imagen se presentan algunos modelos, por ejemplo, aquí está el de tipo electromagnético, el de tipo turbina, pero su configuración casi siempre es igual en tipo T. Podemos entonces entrar en las características, sabiendo entonces que su configuración es tipo T, lo separamos un poco y vamos a ver sus partes. El procesador de caudal, que es el que vemos acá, nos muestra la señal con tres datos: la transmisor, la temperatura, la presión y la presión diferencial. A partir de eso que podemos medir el flujo. Y con estos tres datos, ¿cómo vienen dados estos tres datos? Podemos ver acá cómo el flujo ingresa en la tubería del caño, que tiene el mismo medidor, y dentro de él posee un medidor de caudal SLBA, de tipo SLBA, tipo sensor, y la valvulita que tiene por acá posee un transmisor de presión y un transmisor de presión diferencial, los cuales van a dar la señal al procesador de caudal. Así como trabaja dentro de sus características, normalmente en una configuración tipo T, como lo vemos acá en la imagen. Entre sus usos principales, bueno, para ingenieros, para personas que diseñan, para la química, también se utiliza para la petroquímica, para distintas tecnologías. Los medidores de flujo, aparte de tener un cumplimiento de ciertas normas, tienen como uso entender y controlar las operaciones de flujo de una industria o de algún proceso, identificar y mejorar las eficiencias que pueda este flujo para la industria, abordar los problemas del equipo y el uso responsable para que los requerimientos que se buscan en las unidades del flujo sean las solicitadas, que no sea en exceso o en minoría. Y bueno, tener acceso a datos precisos, oportunos y fiables, como lo son los de la temperatura y presión, y un control esencial para la calidad del producto. Una mayor seguridad en las operaciones, también la brinda el medidor de flujo y el control de costos y el cumplimiento de las normas, como ya lo habíamos mencionado. Cuando hablamos de los tipos de medidores de flujo, hay que mencionar que existen de tipo transmisor y transductor en su clasificación. Entonces vamos a hablar un poco de la clasificación de los medidores tipo transmisor, que tienen varios tipos, varios subtipos, y hablaremos entonces también de los transductores de flujo, que es su otra clasificación. Entonces iniciamos hablando de los transmisores de flujo y mencionamos sus tipos: medidores de presión, diferencial. Vemos acá una lista, porque hará en las diapositivas, y la vamos a chequear entonces por medio de este mapa mental visual que tenemos acá con algunas imágenes. Comenzamos entonces, en el sentido de la aguja del reloj, por el medidor de presión diferencial. Podemos verlo parecido a un manómetro. Este medidor cada medidor de estos tipos tiene una función específica. Por eso para su elección se busca, o la elección del tipo de medidor, se busca entre sus características para entonces acoplarla al sistema dependiendo de la necesidad. Entonces tenemos que el de presión diferencial
está diseñado para medir el flujo del líquido dentro de una tubería. ¿Y cómo lo hace? Él introduce una constricción que crea una caída de presión. Los sensores de la presión miden la presión antes y después de la constricción. Entonces, la caída de presión resultante que se produce a lo largo de la constricción es relativa a la tasa de flujo al cuadrado. Y la teoría del medidor de presión diferencial que nos indica que mientras mayor sea la caída de presión, mayor es la tasa de flujo. Así es como trabaja este dispositivo. Normalmente son adecuados para aplicaciones que incluyen filtros, intercambiadores de calor y dispositivos de prevención de reflujo, también para tuberías y conductos, entre otros. El medidor de desplazamiento positivo, que es el que le sigue, normalmente mide la tasa de flujo, pero este lo mide en flujo volumétrico, que posee un líquido o un gas que pasa por el medidor. ¿Qué hace? Atrapándolo repentinamente con partes giratorias, como las vemos acá. Repartidamente lo atrapa por partes giratorias y estas miden el volumen. ¿Qué hace? Los tipos de medidores específicos de desplazamiento positivo incluyen un pistón oscilante, que es el que vemos acá, y un disco mutante, también conocido como engranaje industrial, y otro. O sea, así es más o menos como se presenta este tipo de medidor de desplazamiento positivo, conocido como PD también. Los medidores ultrasónicos son un tipo de medidor un poco más usado en la industria, ya que miden la velocidad del fluido, que obviamente va por la tubería. Las dos formas para hacer esto son por el tiempo del tránsito o por la tecnología Doppler. La tecnología Doppler va a medir la diferencia de frecuencia de las ondas sonoras reflejadas por la burbuja de gas o las partículas de la corriente del flujo. Y esta va a ser adecuada para líquidos airados o sucios, normalmente, líquidos sucios con mucho sedimento. La tecnología de tiempo de tránsito, al contrario, va a medir el diferencial de tiempo entre las señales que se envían aguas arriba y aguas abajo. El diferencial es directamente proporcional a la velocidad del agua. Normalmente estos medidores son usados gracias a su precisión excepcional y porque tienen un mantenimiento mínimo y bajo costo de propiedad. Los medidores de Vortex y los medidores de Coriolis son interesantes ya que son también bastante usados en la industria. El de Vortex, como lo vemos acá en la imagen, es un tipo de medidor un poco más sofisticado, el cual emplea un principio llamado efecto von Karman para medir líquidos, gases y vapores. Los medidores Vortex prácticamente miden colocando una obstrucción en la trayectoria del flujo, un tapón parecido, lo que crea vórtices de presión diferencial alterna alrededor de dicho tapón. Estos vórtices hacen que un pequeño dispositivo sensorial oscile con una frecuencia directamente proporcional a la velocidad del fluido en movimiento. Luego de esto, el elemento sensor convierte la tasa de oscilación en una señal eléctrica, lo que entonces envía en una lectura cuantificable de la velocidad a la pantalla. La velocidad que se está reflejando es la que viene reflejada en la pantalla. Normalmente son una opción muy popular para la extensa capacidad de rango que tiene, la repetitividad y la precisión por sus sensores. Los medidores de Coriolis son diseñados más que todo para medir el flujo de la masa y la densidad a través de la inercia. Normalmente es un medidor de flujo abierto y sin obstrucciones que va a identificar la tasa de flujo midiendo directamente la masa del fluido en un amplio rango de temperaturas con un alto grado de precisión. A medida que el fluido fluye a través de dos tubos o de los tubos, de ciertos tubos, con sensores, las fuerzas inducidas por el flujo de masa hacen que los tubos retuerzan, lo cual es proporcional a la masa. Estos medidores normalmente son reconocidos por su precisión, facilidad de instalación y también para la habilidad para medir tanto el flujo másico como la densidad. Los medidores electromagnéticos, que son los de tipo electromagnético que vimos en la primera imagen, y representamos por acá, trabajan con la ley de Faraday, que dice que, como conocemos, una ley de inducción electromagnética que mide la velocidad del líquido. Un conductor que se mueve por medio de un campo magnético induce una corriente, una señal eléctrica, la cual va a ser directamente proporcional a la velocidad del agua que se mueve por el campo. Ese es el principio de Faraday que amplía los medidores electromagnéticos. Mientras el fluido
va a través del campo magnético, las partículas conductoras del fluido crean cambios de voltaje a lo largo del campo magnético. Así se mide y calcula la velocidad del flujo que pasa por la tubería. Estos normalmente son una opción ideal para aplicaciones de aguas residuales o cualquier líquido sucio que sea conductor o a base de agua, ya que estos no son móviles. De penúltimo tenemos los medidores de área variable. Son los medidores que miden el flujo volumétrico de líquidos y gases y se coloca un orificio dentro del conjunto del pistón y se forma una abertura anular con el cono de medición contorneado, como se ve en la figura. El conjunto de pistón lleva un imán cilíndrico de cerámica que está acoplado a un indicador de flujo externo que se mueve con precisión con una respuesta directa al movimiento del pistón. Un resorte que está calibrado se opone el flujo en dirección hacia adelante, disminuyendo la sensibilidad a la viscosidad. Los beneficios clave de los medidores de área variable incluyen, bueno, que son de bajo costo, como la mayoría de los medidores, y que son fáciles de operar y mantener. Además, no necesitan componentes electrónicos para la lectura. Y los medidores de turbina, por último, son los medidores de tipo energía mecánica, ya que estos trabajan con la energía mecánica, aprovechan el funcionamiento de la energía mecánica para hacer girar un rotor a la corriente del flujo. La velocidad de rotación del rotor es directamente proporcional a la fuerza mecánica que choca con esta turbina. Estos medidores de tipo turbina miden la velocidad de líquidos, gases y también de vapores de manera confiable y a menudo se escogen por la clave, la estructura del medidor, que es duradera, y el rango de alta precisión, a bajo costo y repetitividad notable. Entonces llegamos a los transductores de tipo caudal, ya repasamos los de tipo transmisor, llegamos a los de tipo caudal, que no es más que un transductor de caudal, que se usa para medir con precisión la velocidad del aire en los ámbitos de calefacción, ventilación y climatización. Gracias a su construcción robusta, este transductor de caudal se puede usar en prácticamente cualquier campo de aplicación. A transformar el aire, el gas, el líquido, aparte de dar su medición, lo puede transformar en una fuerza mecánica. El sensor del transductor de caudal es omnidireccional y gracias a su método de medición moderno, según el principio de la película del gas para el nanómetro, el cabezal es resistente al polvo y la suciedad, como lo vemos acá, que es este que está acá en blanco. Normalmente la medición del transductor es la del flujo del aire y también da una señal normalizada de 4 a 20 mA y de tensión de 0 a 10 volts. Normalmente el usuario puede ajustar el rango de medición, la señal de salida y el tiempo de respuesta según sus necesidades y por lo tanto tiene flexibilidad a la hora de ajustar el sensor. Este se puede montar tanto en una tubería mediante una brida o en una pared, es fácil de instalar. Puede ser de forma fija o desplazada por un cable de conexión, lo que va a permitir al usuario colocarlo en sectores de calefacción, ventilación y climatización, permitiéndoles entonces un amplio uso. Entonces prosigue mi compañero Richard, que hablará de los elementos usados en la medición del nivel.